Bueno, un saludo a todos. Estamos ya caminando por la porción 140 y hoy vamos a estar conversando el texto áureo que es el de Deuteronomio 29. Y bueno, acá vamos a estar viendo un tema interesante que nos va a ayudar. Esto que está pasando ahora con Israel, entre Moisés e Israel acá, que ya están casi al entrar en tierras de Canaán, al cruzar el Jordán, pues nos va a estar alumbrando un poquito también de los cuidados que debemos tener nosotros en cualquier tiempo, o sea, el hombre en sí. Porque vamos a hablar de una característica que afecta a todos los hombres, porque es parte del hombre. Y por muchos años en la iglesia y en el cristianismo se ha tergiversado un poco el tema de la maldad, por ejemplo, o de cómo el hombre tiene la posibilidad de maldad, de ser malo. Y, por ejemplo, ya nosotros hemos hablado en el grupo del término en hebreo que es el Yetzer Hará, que es la inclinación al mal. Como mismo el hombre tiene un Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien, ¿verdad? Estas inclinaciones son partes del hombre. No tiene nada que ver que el hombre sea bueno o sea malo, sino que es una característica de la creación. ¿Ok? De que tú tienes esa inclinación, hay una especie de código espiritual en que tú puedes ser inclinado desde tu interior al mal y también al bien. Entonces, como decía ahora, por muchos años se ha tergiversado el tema y entonces ser cristiano es dejar de ser malo. Y si tú cometes un error, no eres cristiano. ¿Entiendes? O si yo veo que tú te equivocas, ya me parece a mí que tú eres un hipócrita. O viene entonces el acaballarte, el pasarte con el hacha, ¿verdad? Cuando en realidad entonces tú te das cuenta que el mismo que juzga al otro o que le quiere arrancar la cabeza al otro por ciertos problemas que tiene, espirituales o en su personalidad o en su carácter, pues bueno, cuando tú te analizas a ti mismo te vas a dar cuenta que tú también tienes problemas, ¿no? Por otro lado, tenemos una cuestión con la Iglesia Católica en donde la culpabilidad de algo es algo que no se ve bien. Entonces nosotros que venimos de una cultura católica, pues el sentirnos culpables, el sentirnos católica, y posiblemente también eso venga también del judaísmo, pero el sentirnos culpables, el sentirnos que estamos fallando, es como que nosotros lo tomamos como algo negativo. Porque bueno, si tú asumes que te estás equivocando, pues entonces estás mal. Pero lo que quiero decir es que hay una especie de estigmatismo, hay una cosa negativa en nuestra cultura en estar mal. Siempre lo vemos como algo malo. Siempre lo vemos como que es algo que yo tengo que evitar. Ahora, si tú estás ya codificado para que van a haber ocasiones y ese código se puso peor cuando vino el pecado, cuando el fallo de Adán, pues entonces ya no tan solo vas a tener la inclinación, sino que ya tú vas a tener el código corrupto en ti. Por lo tanto, tú vas a fallar. Entonces hay veces que yo digo, ¿no? Cuando me pasan cosas en la vida, yo digo, hay cosas que pasan negativas o malas que uno no puede a veces evitar. Entonces yo tengo dos opciones. O yo me empiezo a volver loco porque fallé y como hacían los católicos que se caían a latigazo, o yo simplemente me concentro en qué yo puedo aprender de ese problema. ¿Qué es lo que? Porque si estoy fallando es porque hay algo que no he entendido, hay algo que necesito mejorar, me tengo que perfeccionar en esa área, ¿no? Hay algo que no he entendido bien. Por lo tanto, y ahí tú tienes una oportunidad de mejorar. Porque ahí tú te puedes enfrentar la situación, aprender de ella para no seguir fallando y puedes aprender de eso. Entonces, fíjense ustedes cómo Dios en su sabiduría
sabiendo que el hombre tenía altas posibilidades de fallar, creó un sistema en donde aún en el fallo, si tú te concentras en el patrón que es Dios, que es Jesús, que es el correcto, entonces tú tienes la oportunidad de, aún cuando fallas, aún cuando tú haces algo mal, tú puedas disfrutar ese proceso. No porque ahora tú vas a decir, bueno, como yo voy a perfeccionar haciendo las cosas mal, yo me voy a concentrar en hacerlas mal para perfeccionarme ahí. No te estamos hablando de eso. Dios lo que quiere es que tú descubras dónde tú tienes cosas que mejorar, que perfeccionar, y las mejores, las perfecciones, y eso te va a dar a ti sentido de perfeccionamiento espiritual. Y como persona vas a ir mejorando. ¿Ven? Entonces, de manera tal que pudiéramos decir que incluso cuando tú tienes el absoluto, que es Dios, cuando tú estás correctamente caminando con Dios, aún esos fallos, ya uno no tiene por qué tomarlo como que me van a cortar la cabeza, como que soy un desgraciado, o lo que merezco es esto, o aquello, o el infierno, sino que tienes la oportunidad de mejorar respecto al absoluto de Dios, no respecto a lo que tú creas. Y como mismo, tú tienes que tratar al otro. Porque el otro tiene la misma situación que tú, simplemente que se va a expresar de diferentes maneras. Y cuando usted entonces vive con esa manera de analizar las cosas, ya el trato no va a ser igual con los demás. Ya tu vida no va a caminar igual. Porque ya tú no estás esperando la primera falla de cualquiera para arrancarle la cabeza. Tú estás mirando tu falla, tú estás viendo también lo difícil que es mejorar, lo difícil que es cambiar para bien. Y entonces tú vas a tener que, ya tú vas a ir aprendiendo que el otro está pasando por algo similar. ¿Cómo entonces nos podemos ayudar a crecer juntos? Aunque hayan a veces situaciones de sus discusiones, sus malentendidos, lo que sea. Pero ya no vamos ahora, si tenemos un malentendido, pues ya, no tenemos ganas de hablar. No, espérate, vamos a ver cómo esto nos ayuda a ser mejor. Cuando todo el mundo está en ese canal, las cosas fluyen mucho mejor. ¿Ok? Y, como te vengo diciendo, eso va a pasar. Y entonces aquí viene otra situación, que es que el hombre en este cristianismo inventado, se ha creado un cristianismo inventado en donde cuando ve un problema con alguien, principalmente en la congregación, pero puede ser también en cualquier aspecto del trabajo, de la familia, de lo que sea, pues automáticamente ya empieza a sentirse incómodo. Porque como yo tengo una cosmovisión que me dice que para ser feliz no puede haber problema, una cosmovisión que es que donde yo vea desavenencias, diferencias, aquí no está Dios, ¿me entiendes? Aquí no está el Espíritu, porque eso es lo que te dicen hoy en día. Cuando tú llegas a un lugar y todo el mundo está con los ojos cerrados, las manos arriba, ahorita había una canción, ahí yo empiezo a sentir. Usted no tiene nada que sentir porque el Espíritu no se siente. Que hayan experiencia cuando usted pues interactúa y cuando usted comienza a vivir por el Espíritu, hay experiencias también carnales que se van a tener, eso es otra cosa. Pero lo que tú sientes químicamente, hormonalmente, no es lo que determina que usted está viviendo o que usted está experimentando el Espíritu Santo. Que usted hable de esta forma o hable de la otra, no tiene nada que ver. Entonces, en la porción veíamos cómo entonces, cuando usted inventa, no tan solo el cristianismo, sino se inventa un Dios o usted quiere ver a Dios desde la característica que a usted le parezca, que a usted le convenga, que usted quiere, usted está entonces haciendo un Dios a su medida. No está aceptando y no está tratando de investigar o de conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, automáticamente ya tú te estás yendo por un lugar que no está basada en la verdad. Y Jesús mismo lo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de la esclavitud del pecado. Y si el pecado es lo que a nosotros nos afecta, nos hace cometer errores, nos hace fallar, entonces lo que tú necesitas es la verdad. No es un Dios inventado, ni es un cristianismo inventado. Porque lo que va a hacer es dañarte más todavía. Y encima de eso, tú te vas a creer que estás en el camino correcto, pero no vas a estar viendo los frutos de eso. Y luego te frustras y luego le echas la culpa a Dios entonces. De que no ha hecho el cambio a tu alrededor, que no ha logrado que tú te sientas pleno
Claro, porque tú estás concentrado en lo que tú quieres, no en el plan de Dios. Entonces, cuando estamos acá en Deuteronomio 29, estamos viendo que Israel está a punto de pasar el Jordán para ocupar las tierras de Canaán. Canaán sabemos que es un pueblo idólatra, tenía muchos dioses estos inventados y sacrificaban niños y de todo eso. Ahí era candela. Entonces, ya Dios con el pueblo de Israel, al darle el pacto en el Sinaí, se hace el pacto, se da la ley y toda esa historia. Pero acuérdate que cuando ellos ya van a pasar para Canaán, ¿qué había pasado ahí? Que toda la generación que estaba en el Sinaí, que había salido de Egipto, ya habían muerto casi todos. O sea que los que iban a pasar de los que salieron de Egipto a Israel eran contados con los dedos. De la mano sobran los dedos. Estaba Josué y dos más, creo. De ahí todos los demás habían muerto, incluido Moisés. ¿Okay? Que inclusive el final del libro de Deuteronomio no lo escribe Moisés porque ya lo había muerto. Lo más probable es que lo hubiese escrito Josué, que fue el que cogió liderazgo luego. Y entonces, aquí en este capítulo 29 lo que vamos a ver es una especie de recordatorio del pacto. Ok, como aquel pacto yo lo hice con los padres de ustedes, pues esto vamos a hacer una especie de recordatorio para que ustedes entonces, aunque ya ustedes quizás han oído esto varias veces y se lo han repetido y todo, pero vamos a hacer un stop aquí y vamos a hablar de esto. Porque ahora viene un cambio fuerte. Ahora vamos a entrar a un lugar en donde se vive. Es como decir, lo que se vive allí es lo que vamos a ver, idolatría, es una serie de cosas que pueden contaminar a cualquiera, te pueden alar, te pueden enganchar. Y si ya te estoy explicando desde el principio que tú tienes una inclinación al mal como también al bien, pues entonces cuando usted está expuesto a situaciones de este tipo, hay que tener cuidado. ¿Me entiendes? Porque no es una cuestión de que, como entonces te lo ponen también en las religiones actuales, Satanás te coge, rácata, y te hace cometer el error. Entonces todo el mundo le echa la culpa a Satanás. Sí, a ver, Satanás tiene su responsabilidad y tiene su cosa. Pero si usted tiene control de sí mismo, usted no tiene por qué caer en las tentaciones. Entonces, si hay algo que usted cae, ahí también usted tiene que revisarse primeramente. No tanto echarle la culpa a Satanás ni a nadie. Usted revisa a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que me hizo a mí caer en esta situación. ¿Entiendes? Entonces, vamos a leer aquí rapidito. Va a decir, por ejemplo, en el 16, va a decir, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. O sea, ellos han pasado por lugares en donde han habido todo este tipo de cosas. Ahora, cuando usted lee acá, no sé si te das cuenta, visto sus abominaciones, ídolos de madera y piedra, plata y oro, que tienen consigo. Automáticamente, el que lee por arribita va a pensar que lo que se está hablando acá es de los ídolos, porque es lo que están hablando. Ahora, recuérdate que entre los primeros mandamientos está no te hagas ídolos, ¿verdad? O sea que ya aquí Moisés te está tirando a la Torá, te está tirando a la ley, al pacto, para que tengas cuenta y no estés creando un Dios, porque no es nada más, el ídolo no es nada más el punto de la estatua, sino también el que tú puedas crear en tu mente, el que tú puedas tener o el que tú puedas creer que es. Si ese Dios que tú crees que es no es el verdadero, tú estás creando un ídolo, que luego se puede materializar en una estatua, bueno, ya esa es otra historia. Pero aquí Moisés está hablando de lo importante que es estar claro desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la nación con Dios. Dice el 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios.
Entonces, fíjate tú cómo él, entre el pueblo, está hablando de manera individual, por género incluso, y como especie de familia, porque va a tocar el tema de tribus, y como nación. Entonces, todo lo que vamos a ver significa que afecta desde el punto de vista individual, pero también va a tener repercusiones como nación para el pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, cuyo corazón se aparte hoy de vuestro Dios, para ir a servir los dioses de esas naciones, ¿ven? No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y ahí me quiero detener. Porque entonces, en esa, no vaya a ser que en medio de vosotros se produzca una raíz de hiel y ajenjo. Hay una mejor versión de esa traducción que sería una raíz fructificando veneno y amargura. ¿Ve? O sea, una raíz que comience a brotar. Ahora, ¿por qué Moisés está hablando de raíz? ¿Qué es lo que es la raíz? De una planta, la raíz es aquello que está oculto, que no se ve. O que tú, o sea, cuando tú miras una planta, tú no ves la raíz. Muchas veces dicen que incluso la raíz es más grande que el árbol de afuera. O inclusive tiene formas similares, pero se divagan. Y a veces me he puesto ahí en mi patio a sacar una raíz, y a veces una matica así sueltas una raíz súper profunda, ancha. O sea que tú a veces en la raíz, tú a veces no sabes lo que hay ahí abajo. Tú no te esperas a veces la raíz que tú vas a sacar. Una matica así, tú sacas una cosa gruesa así, tú dices, pero ¿y esto de dónde salió? Entonces Moisés está hablando de que hay ciertas situaciones en donde el pueblo va a estar expuesto. Y cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de cada individuo, no en el término hispano de pueblo, que está hablando de la masa. No. Cada uno iba a estar expuesto ahora entonces a situaciones en donde, como tú tienes un Yetzer Hará, puedes verte atraído. ¿Ok? Y entonces, Moisés va a usar el término de raíz. Y cuando entonces él dice fructificando veneno y amargura, son dos términos que se usan mucho para los juicios de Dios, para eso que es negativo. O sea, veneno te puede matar, amarga, te corrompe. Entonces aquí Moisés está usando el simbolismo de raíz, pero no de una raíz de una planta de fruta, de una hortaliza, de algo comestible. Está usando la raíz de una mata o de una mata que te puede matar, de una planta, mejor dicho, que te puede matar, que te puede amargar y que está por debajo, donde no se ve, en lo oculto del hombre. ¿Ok? Que es lo que es el Yetzer Hará. O sea, no quiere decir que él estuviese hablando de esto, pero vemos el paralelismo. Y puede que sí, porque aquí vamos a ver qué es. Pero lo que le quiero decir es, no es que Moisés usaba el término Yetzer Hará, eso es un término que luego se desarrolló. Pero aquí vemos las características. ¿Ok? Entonces, efectivamente, en el interior del ser humano están estas inclinaciones. Y aquí lo que Moisés está diciendo, fíjate, una raíz que produzca o que fructificando de veneno y amargura. Ahora, ¿dónde está o cómo surge esa raíz? Porque hay veces que en la casa también está del todo limpio. Y entonces a veces el año que viene, por ejemplo, o después de un tiempo, me sale una planta que ahí no estaba. ¿Dónde estaba eso ahí? ¿Por qué salió?
Y hay años que lo saco y limpio toda esa parte y luego vuelve a salir y sale la misma mata. Pero dice, y hay veces que sí, es que se parte la raíz y se mantiene ahí. Pero inclusive a veces, aunque yo saca la raíz completa, yo no sé cómo, sale de nuevo del área limpia. ¿Entiendes? O sea, ahí no se sabe de dónde sale y cómo llega eso ahí. Puede ser de miles de formas, de miles de maneras. Entonces va a seguir por acá Moisés y va a decir, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, y esta maldición es las consecuencias, ahí en la descripción de la porción, por ejemplo, decía que la palabra Alá, que se usaba en el versículo 12, implica un juramento para aceptar las malas consecuencias. O sea que cuando Dios hace el pacto con Israel, no es tan solo que está haciendo el pacto para bendecirnos, sino para dejarnos claro que hay consecuencias cuando tú rompes ese pacto. Es como acá. Si tú rompes la ley, vas a tener consecuencias. ¿No es cierto? Tú tienes el beneficio de vivir en Estados Unidos que se cumplen las leyes. Pero si rompes la ley, también hay medidas para eso. Entonces, cuando tú vives en Estados Unidos, aunque muchas personas no analizan todo eso, tú estás a expensas de beneficiarte de las cosas buenas de Estados Unidos, pero estás a expensas de que si fallas en ciertos aspectos de la ley, vas a coger lo que te toca respecto a la ley. ¿Okay? Y aquí es otra cosa importante a veces cuando venimos a Dios, que como venimos con la mentalidad de este cristianismo inventado que a veces se hace, no estamos conscientes de todo lo que implica ser pueblo de Dios. En donde debemos entender que sí, Dios está para bendecirnos, pero también hay un pacto que nosotros tenemos que vivir por ese pacto, que cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no es que no va a pasar nada, como decía creo el maestro de Libre, sino que va a pasar lo que no tenía que pasar, pero en este caso es lo que dice Dios que va a pasar. No sé si entendieron el trabalengua. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que ser consciente de que hay maldiciones si tú no caminas como debes caminar. Acá Moisés nos está dando ciertas pistas de lo que es no caminar correctamente y que eso puede traerte como consecuencia lo que va a pasarte según la ley cuando tú rompes con el pacto. Una de ellas es irte atrás de dioses ajenos, adorar a otros tipos de dioses, ¿no? Dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Ahora bien, aquí vemos otra característica de este Yetzer Hará, de esta inclinación al mal. O sea, vamos a suponer que tú fallaste, que por una inclinación al mal, tú te dejaste llevar. Brota una raíz, tú no la enfrentaste, que es lo que debería pasar, y como tú no la enfrentaste, pues después de eso que viene, el fruto, porque empiezan ya las acciones. Porque eso de que sale la raíz, todavía que está la raíz, oculta, ¿verdad? Entonces vienen las acciones y vienen ya las consecuencias. Ahora, lo que Moisés está diciendo acá es, y él se bendiga en su corazón. ¿Quién se va a bendecir en su corazón? Ese que según él tiene un compromiso con el pacto de Dios, y al fallar es como que él diga, no va a pasar nada porque yo estoy bendecido. ¿Cuántas veces nosotros hoy en día no oímos eso? Personas que están en pecado, personas que están cometiendo adulterio, cometiendo miles de situaciones y están parados ahí y hasta predican. Y están bendecidos. Cuando tú escuchas lo que están diciendo, como lo que están haciendo, según ellos están bendecidos. Después tú te enteras de cosas. Como se han dado los casos. Entonces acá vemos otro nivel. Son personas que ya se dejaron llevar, que ya se sacaron raíz, que ya hubo un fruto. Pero aún así están diciendo, no, pero yo soy bendecido porque yo soy del pueblo de Dios.
sea, llega entonces la justificación. O llega la disonancia cognitiva que es, no, como yo soy pueblo de Dios y Dios es perdonador, es lo que te dicen hoy en día, pues eso no va a haber ningún problema. Yo le pido perdón a Dios y ya. Pero si tú sigues haciendo lo que no tienes que hacer, tú te estás saliendo del pacto. Y si te sales del pacto, si desobedeces a Dios, y no es que tú vas a engañar a Dios, tú puedes engañar a la gente. Tú puedes hacerte el que tú eres del pueblo de Dios, que tú eres el más cristiano, que estás lleno de amor, que si tú no estás caminando según el Dios verdadero, tú estás rompiendo con el pacto. Y eso tiene una consecuencia. Y a veces no es ni siquiera que Dios te va a mandar una consecuencia. Es que en la misma vida tú vas a tener las situaciones en donde te vas a meter, como decimos en Cuba, en la pata de los caballos y no vas a poder salir de ahí. Porque ya después, cada vez que tú haces algo tiene una consecuencia. Y esa consecuencia no se puede virar para atrás. Lo que puedes después arreglar y aprender de ese problema. Fíjate lo que dice. Diciendo, tendré paz. Ven acá, pero tú no estás fallando a Dios. Tú no estás yendo a adorar a otros dioses. O tú no estás viviendo según el Dios que tú te has creado. ¿De qué paz estás hablando entonces? ¿Cuál bendición tú estás hablando? Aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿Ves? Fíjate que estamos hablando de un individuo aquí que inclusive él es capaz de asumir que está en su dureza. ¿Qué quiere decir dureza? Que está en rebeldía. Él cree o él se está haciendo la idea de lo que necesita hacer, aun cuando él sabe que no está en correspondencia con lo que dice Dios, es lo que él necesita hacer. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Una persona que está ocupando el lugar de Dios. Está diciendo, los juicios de Dios no son los que yo necesito. Yo necesito ahora esto que yo creo que es lo que va en esta situación. Porque la salida que Dios me está dando no me gusta. No es tan eficiente o no es lo que yo necesito. Porque a lo mejor esta situación necesita de una posición, de una actitud más dura, más... ¿Entiendes? Y entonces te estás yendo de la salida de Dios. Y ahí estás mostrando también rebeldía, pero estás mostrando también que no te interesa. Tú estás poniendo a un lado a Dios. A fin de que con la embriaguez quite la sed. Dice el 20, no querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre el tal hombre. Estas van a ser las consecuencias, según el pacto. Eso es cuando te llevaste la roja, el ticket. No te vayas a pensar que esto es una cosa poética de Moisés. No, es que esto es lo que viene cuando tú traicionas el pacto. Por simplemente decir, yo fallé, pero no me interesa porque soy bendecido, porque soy del pueblo de Dios. No me interesa nada de eso. Y no me interesa darle riendas sueltas a las raíces de amargura, a las raíces malignas, a las raíces venenosas que tengo que me contaminan. Y ahora vamos a ver otra implicación. No es nada más, no es que se quede ahí nada más contigo. Dice, y Jehová borrará el nombre de debajo del cielo y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. O sea, serás apartado del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de ese Yesejará que vimos o que podemos ir rapidito, de una manera más ordenada, que podemos analizar aquí? Primeramente está la inclinación. El corazón se desvía. O sea, te llama la atención algo. Surge una inclinación interna. O sea, hay veces que tú le estás dando cabeza a muchas ideas, muchas cuestiones. Pero eso es interno tuyo. Tú no le dices eso a nadie. Eso eres tú. Se forma entonces la raíz oculta. ¿Cuándo se forma la raíz oculta? Cuando de esos pensamientos tú no los atacas. O cuando tú no dices, espérate, este pensamiento está calibrado con Dios, con la ley de Dios, con el pacto con Dios.
Si no está calibrado, mejor me pongo a hacer otra cosa, a pensar en otra cosa, o busco consejo. Ah, no, ¿qué va a pasar? Que tú le sigues dando cabeza a eso y le sigues dando, le aplicas entendimiento, razonamiento, cómo llego aquí, cómo voy a manipular la idea o cómo voy a lograrla realizar. O a lo mejor, no me gusta tanto la idea, no me llama tanto la atención, pero la voy a tener ahí como una opción por si acaso. ¿Sabes que los seres humanos somos camajanes? Hay ideas que tú sabes que están mal, pero tú no las eliminas. Tú dices, vamos a darle ahí en stand-by, a lo mejor en algún momento me sirve. Bueno, ya ahí está dando la raíz. ¿Y qué va a pasar con la raíz? Que no es que se quede ahí, la raíz crece y se reproduce inclusive. Porque esas maticas que yo quito, a veces hay una, pero después se empiezan a regar. Se ramifica. ¿Entiendes? Entonces no es que nada más se quedó contigo y es lo que vamos a ver ahorita. Lo que pasa es que empieza por el individuo la cosa, ¿ves? Entonces, si no se confronta, la raíz se va a reproducir y aquello se va a expandir. Sin embargo, viene la disonancia. La persona se convence de que está segura. ¿Por qué? Porque como es el pueblo de Dios, ¿ves? Y todos los sábados se reúne, o domingo, o lee su Biblia, y externamente muchas veces pues todo está bien con esa persona, aparentemente, pero sabemos que no es así. Y si encima de eso la persona le han metido culturalmente que hablar de que tiene inclinaciones hacia algo negativo, hacia algo malo, es algo que te representa que tú no tienes el Espíritu Santo, pues entonces nadie puede, todo es una apariencia total, porque tú no puedes hablar de que, oye, mira, tengo este análisis, necesito consejo con eso, porque me está como, yo quiero hacer esto. Ah, no, porque se va a dar cuenta que entonces yo estoy teniendo análisis negativo o en contra de Dios. Bueno, pues eso es normal. Lo que no es normal es que tú le des rienda suelta a eso, tú dejes que se desarrolle, que tú lo sigas ocultando y que eso te destruya a ti y empiece entonces a ocasionar situaciones que ya no te afectan solamente a ti, sino a todo lo que te rodea. Porque empezamos diciendo que el hombre va a tener inclinaciones al mal, que el hombre tiene pecado. Por lo tanto, es algo normal que podamos fallar. Lo que no es normal es normalizarlo y asumirlo como que eso es una cuestión que es parte de la vida y yo me tengo que congraciar como está haciendo este que está poniendo como ejemplo Moisés. O sea, se convence de que está seguro, como yo soy de Dios, pues entiende, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera porque yo hago 2 o 3 oraciones ahorita y ya todo se resuelve. Continúa en su obstinación, o sea, en vez de buscar una solución, en vez de buscar consejo, sigue en su camino, o sea, sigue ocultando todo aquello. Y eso va a reproducirse. ¿Qué sucede? Que se va a multiplicar. Como decíamos ahorita, se va a esparcir. Pero ya en acciones. Ya no nada más en raíces ocultas de pensamiento, sino que ya vas a expresarlo. Ya vas a empezar a los frutos de esa amargura o de lo que sea que te esté pasando. Y finalmente llegan las consecuencias del pacto, que es que a través de tu pecado vas a poder o puedes contaminar a otros. Y puedes crear una especie como Coré, que creó un grupito para ir en contra de lo establecido por Dios en el Sinaí y se quería rebelar y tomar la posición de Moisés y de Aarón. ¿Me entiendes? Ahora, cuando Coré se paró delante de Moisés y Aarón y le dijo, oye, aquí nosotros vamos a coger el control ahora. ¿Tú crees que fue que el segundo anterior él estaba pensando en adorar a Dios y en ir al tabernáculo y orar y ofrecer su ofrenda y decirle a Moisés que en cómo ayudaba allí, porque él era sacerdote? ¿Qué me toca hacer ahora? No. Ya ahí había venido la inclinación al mal, habían dado raíces y se multiplicó porque ya él fue con un ejército. Ya él no fue solo, ya él fue con varias personas. Entonces, cuando ya él se presenta ante Moisés, ya aquella raíz había
el veneno ya era atómico, ya era un jardín de veneno, ya era un monte de marabú como en Cuba, que quitaban los sembradíos de comida y aquello empezó a dar los marabú aquellos y ya los campos eran kilométricos porque no había quien parar aquella mata, aquella planta, que inclusive creo que la trajeron de Angola, por allá, no sé, no era ni de Cuba. Y aquello arrasó en Cuba. Y me imagino que todavía aquello debe estar en candela. Entonces aquello se reproduce. Cuando tú vienes a ver, ya no es nada más que eres tú. Entonces fíjate tú cómo uno, como mismo tiene el poder de transformar el mundo y transformarse a sí mismo con la ayuda de Dios para construir, reconstruir la tierra, reconstruir la creación, tienes también el poder de desbaratar, de destruir. ¿Entiendes? Si tú no tomas riendas y control de tu vida, de tus análisis, de tus pensamientos, de ser consciente de cómo es la relación con Dios verdadera. No es lo que tú quieras, no es como tú quieras. Porque si no, tú estás creyendo en un invento que te lo creaste o te lo creó la cultura, el que sea. Entonces, como decía ahorita, la verdad te hará libre. No es el tener un análisis positivo, bonito, espiritual, según lo que tú crees que es espiritual, sino es la verdad. Entonces, para darles un ejemplo de esto, vamos a ir a Hebreos 12, donde fíjate acá cómo la carta toca ese mismo punto. Y va a decir, por lo cual, levantad las manos caídas. Dice, bueno, el título que pone en la Reina Valera es los que rechazan la gracia de Dios. Viene por lo mismo, viene por el mismo caminito. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, camina recto, sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es lo que es cojo? Que estás blandito, estás flojo, estás haciendo cositas que no están bien, o te falta fortaleza, porque estás cojo, tienes un defecto. Acuérdate que todo esto son simbolismos, pero que en realidad la cuestión está internamente. Lo que quiere arreglar Dios en nosotros es lo interno, porque arreglando lo interno, lo externo también se va arreglando, porque la esencia del hombre es lo espiritual. Para que loco no se salga del camino, sino que sea sanado. A ver, para que sea sanado. Entonces dice el 14, seguid la paz con todos. ¿Viste? Aquel que decía, no, yo tengo paz, soy bendecido. Pero ¿qué está haciendo? Idolatrando, está dejando brotar sus raíces de amargura o sus raíces. Entonces dice acá, seguid la paz y la santidad. ¿Ves? ¿Qué es lo que es la santidad? Lo mismo, hay que asumir las cosas de Dios, hay que vivirlas, hay que conocerlas, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad tiene mucho que ver con el pacto. Para todos esos que dicen que ya la ley no sirve o que Jesús destruyó la ley, que la ley no tiene nada que ver ahora. No, es que la ley no es para salvarte. La ley es para que tú vivas en santidad. Para que tú puedas contrarrestar todas estas raíces que pueden brotar a través de tus inclinaciones al mal o de cosas que te llamen la atención, que te pueden cautivar en algún momento. Entonces la ley te va a ayudar porque te va a traer, porque cuando tú te dejas llevar y la raíz surge, ¿qué es lo que pasa? Empieza el cogeo, empieza la cogedera. ¿Ves? Estás defectivo, tienes un defecto, hay que arreglarte ese defecto. La ley viene para eso, los mandamientos te van a ayudar para que sanes tu cogeo. Porque ¿qué pasó? Se te metió una espina en el pie y ahora estás cojeando porque se te metió una espina. Entonces la ley te ayuda a que te quite la espina y te sane y puedas caminar derecho con Dios. Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Dios, que brotando alguna raíz de amargura
¿Viste? Lo mismo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que cuando surge o cuando brota, cuando fructifica esas raíces amargas y venenosas, no es que te vas a contaminar tú solo, es que vas a contaminar el pueblo. Pero vamos a suponer que no. Tú como individuo eres parte del pueblo de Dios, por lo tanto, cuando tú estás afectado, el pueblo en su totalidad, como tú eres un representante, aunque en tu estatus individual tú eres un representante de ese pueblo, el pueblo está cojeando. Porque es como tú, tu cuerpo completo puede estar bien. Si tienes una espina en el pie o te duele una muela, ya olvídate. O a veces te duele la barriga. Entonces todo está bien, una cosita que está mal ya te afecta, ya tú te sientes mal. Bueno, así mismo funciona la cosa. O una rodilla. Y por eso es tan importante que nos veamos como parte del pueblo de Dios. Pero no para ser descarado como este que dice Moisés, que se cree parte del pueblo pero para justificarse. No, es para cómo yo pongo de mi parte para hacer mejor ese pueblo. Para aportar, partiendo desde mí. O sea, desde cómo yo me hago mejor, para que entonces, según lo que me toca a mí de ese pueblo entonces sea mejor, porque yo lo estoy haciendo lo mejor posible. Pero no me comporto hipócrita ni descaradamente ocultando mis raíces y dándole fruto a ese veneno y implicando ya toda la situación, corrompiendo a todo, simplemente porque a mí me parece que los métodos de Dios no son correctos, por lo tanto yo hago los míos. Bueno, pero además decirte que esa es la apostasía. Ese es el hombre que se hace ser parte del Señor, parte del pueblo, y no lo es. Porque usted está haciendo lo que le da la gana. Usted se está rebelando, usted es un anárquico en contra del poder de Dios, en contra de Dios. Usted no acepta el poder ni la autoridad del Señor. Y por eso es que viene la consecuencia que te decía ya Moisés. Vas a ser separado del pueblo. No es que te vas a salir con la tuya. Hay un por allá que decía, gran cosa es caer en las manos del Dios Todopoderoso. A lo mejor no dice exactamente eso, pero parafraseando. En otras palabras, no juegue con candela. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano. O sea, ya aquí te están hablando de frutos. Pero acuérdate, ya cuando viene el fruto es porque ya la raíz viene reproduciéndose hace tiempo. Y los análisis y los planes y la disonancia, o sea, la justificación. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea, fíjate, él quería la bendición, después fue desechado. ¿Por qué? Porque ya tú la tiraste a basura. Y eso no es lo que te tocaba. Y hay una consecuencia si tú me tiras la bendición y el pacto a la basura. Pues vas a tener consecuencias según el mismo pacto. No es que Dios se pone bravito y dice, pues ahora me voy a vengar de ti. No, es que hay un pacto y tú aceptaste ese pacto para entrar al pueblo. Como un contrato. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Fíjate, está fuerte, porque se supone que todo el mensaje bíblico es para que tú sepas que te puedes arrepentir y puedes regresar a Dios. Bueno, cuando ya tú eres parte del pueblo de Dios, se supone que ya te arrepentiste. Estoy hablando ahora. Bueno, ten cuidado con lo que tú puedas caer luego, porque dice aquí que según esto aquí, no yo, pueden haber situaciones en que Dios diga, olvídate que ya no hay arreglo ya. Te puedes arrepentir según tu criterio de arrepentimiento, todo lo que tú quieras. Que es hasta aquí. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Wow, está duro. Ven, entonces no es un jueguito como con la mamá, ¿ves? Que tú sabes que por mucho, que cuando tú le llores bastante, ella te va a perdonar, haga lo que tú hagas. No, con Dios no es mamá, ni papá, ni nada de eso.
Con Dios, aunque es un Dios de amor, no puedes manipularlo. Y ahí está el punto en que a veces, como nos hacemos la idea de un Dios distinto al que es realmente, pues a veces la gente trata de manipular las situaciones, piensa que está, ¿sabe?, saliéndose con la suya. Entonces, así como resumen final, el centro del problema del texto de Deuteronomio y lo que nos está mostrando Moisés allá no es la idolatría misma, sino la frase se bendiga en su corazón, que es una de las que decía el hombre. O sea, es la arrogancia, ¿me entiendes? De que como yo soy pueblo de Dios, pues yo estoy bendecido. No va a pasar nada. Dios me va a perdonar. Entonces no se hace una introspección, no ataca a esas inclinaciones y a esas raíces a tiempo, sino que la deja fluir, deja que eso reproduzca, afecta a todo a su alrededor y no le interesa, porque al final lo único que le interesa son sentirse bien, salirse con la suya. Y no está mirando si tú eres del pueblo igual o no. No, aquí yo soy el que mando. Y en mi vida el que manda soy yo. Punto. Yo dejo que Dios gobierne en mi vida cuando yo crea, cuando a mí me convenga. Mientras tanto, aquí se dice y se hace lo que yo quiero. Bueno, eso no es una actitud de un hijo de Dios. La idolatría es el resultado. El verdadero pecado inicial es la autonomía interior. Es lo que te estoy diciendo. Ya cuando tú dices aquí el que manda soy yo, olvídate que ya usted está en rebeldía. Y ya esa es porque ya esa raíz estaba ahí hace rato. O es una raíz que siempre ha estado. ¿Entiendes? Es el momento en que el hombre sustituye el juicio de Dios por su propio juicio y declara, tendré paz. O sea que ahora la paz depende de lo que él cree que es paz. Aunque él esté traicionando a Dios, aunque él, no, si él declara que él está en paz, pues él está en paz. Y después vemos los desastres. Aunque Dios ha dicho lo contrario. Esa es probablemente la descripción más precisa del funcionamiento del Yetzer Hará en este pasaje. Entonces, en resumen, cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que tratar de aprender quién es Dios, cómo son los negocios con Dios, cómo debemos responder ante las cosas de Dios, para entonces recibir las bendiciones de Dios, como mismo acá. Si usted viene a Estados Unidos y usted obedece la ley, trabaja, hace sus cosas como tiene que hacerlas según la ley, le va a ir bien. Y todos hemos experimentado eso, que te va bien. No te haces millonario ni rico, pero te va bien. Pero te empiezas a comportar de manera delincuente, como un delincuente, criminal o algo por el estilo, y te va a ir muy mal. Así pasa con Dios. Tú vienes a Dios, entiendes las leyes, los mandamientos, vives por ellos. Porque acuérdate que inclusive los mandamientos son para que te vayan bien. A ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pues te va a ir bien. Empiezas a manipular y empiezas a querer resolver todas las situaciones respecto a lo que tú quieras, sin tener en cuenta que no eres tú solo, sino que también hay una comunidad, también hay un pueblo de Dios. Pues entonces puede pasar que cuando llegue el juicio de Dios, aunque después te arrepientas, ya no hay salida. ¿Entiendes? Entonces lo que tenemos es que mantenernos humildes en ese sentido. Podemos tener desavenencias, podemos tener diferencias, podemos estar en desacuerdo, sí, pero no le des riendas sueltas a esos análisis que van en contra. ¿Me entiendes? Y que van a contaminarte no tan solo a ti, sino que puedes contaminar a lo que te rodea. Hay que cuidarnos de esas raíces y de ese Yetzer Hará que tenemos. Que aunque cuando comencé dije que desde algún punto de vista tú puedes, aquellas malas intenciones, tú puedes aprender incluso de ellas, pero no es que sea un deporte, ni es que es normalizarlo, sino que una vez que suceda, tú puedes entonces sacarle lo positivo para que no fructifique lo malo que quiere que tú hagas o que te está inclinando a hacer. Y de esa manera entonces vamos a sacarle provecho. Pero no porque yo me meto en situaciones para de ahí aprender, como si tú no tienes control sobre eso y es peligroso. O sea, una vez que ya se produzca alguna situación, pues bueno, aprovecha, búscale la vuelta, búscale la manera de aprender de ello. Pero no es que ahora tú vas a andar traicionando a Dios, traicionando
el justo proceso, el justo funcionamiento espiritual de uno, ¿me entiendes? Y el Yetzer Hará, que es la inclinación al mal, no es más que la inclinación a algo que está en desacuerdo con Dios, que contradice las cosas de Dios. Por eso te decía, no es que se normalice, es que si pasa, pues bueno, sácale lo positivo, pero hay que controlarlo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, espero que sea de bendición y que podamos comportarnos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y que podamos tener la fortaleza y la templanza de sanarnos según sus mandamientos. Bendición.